Se los prometíamos antes de la pausa, estamos recibiendo al economista Gabriel Odone para hablar de una situación que seguramente muy pocos pudieron imaginarse en algún momento, que es que Estados Unidos, el país más grande del mundo, la potencia mundial, haya llegado a la situación de discutir si entraba en el cese de pagos, en el default. ¿Cómo se llega, Gabriel, a un déficit de esas características de un país, justamente del tamaño y de la potencia que puede ser a nivel económico Estados Unidos? Bueno, gracias por la invitación. Básicamente se trata de las consecuencias de la crisis que en 2008-2009 la economía norteamericana vivió, de las importantes inyecciones de liquidez por un lado y por otro lado las importantes expansiones del gasto público que fueron necesarias tomar para poder contribuir en primer lugar a que el sistema financiero no colapsara y hacerse cargo de un conjunto de pasivos que el sector financiero se inyectó mucho dinero en esa economía. Y sobre todo lo que ocurrió fue que el gasto público creció en forma importante, insisto, en primer lugar para poder contribuir a que algunas instituciones financieras quebraran o que quebraran con consecuencias muy negativas para la cadena de pagos y sobre todo después ayudar a que el empleo y que algunos sectores de actividad intensivos en mano de obra, en mano del sector público, pudieran hacerse cargo de que la tasa de desempleo no aumentara más de lo que aumentó, que trepó, como todos sabemos, al orden del 10% de la población activa, más del doble de lo que es un registro habitual en Estados Unidos. O sea, lo que estamos viendo es, en todo caso, un episodio de estrés sobre el sistema político norteamericano, derivado de una de las fases que estaban previstas que tenían que ocurrir, que era precisamente para haber ayudado a la situación económica en esos años complejos. El gasto público creció mucho, la recaudación no creció a la misma velocidad, se generó la necesidad de expandir la deuda pública norteamericana y se llegó a un punto en el cual la deuda pública creció hasta un nivel que tocaba el techo de lo habilitado por el es el Congreso que tiene que habilitar al gobierno a los gastos, ¿no? El Congreso es el que le pone un techo a la posibilidad del Estado de asumir deuda. Eso ocurre en la mayoría de los países constitucionales del mundo, donde de alguna manera el Poder Legislativo, que es el representante del soberano, controla al Ejecutivo, no en qué gasta ni en cómo lo ejecuta, sino sobre todo es en la medida que va a endeudar a generación. La deuda es esencialmente un pago futuro y por lo tanto que involucrará a generaciones subsiguientes. Bueno, el Legislativo, que es la instancia de representación máxima del soberano, le pone un techo, le pone una restricción al Ejecutivo de turno para que la expansión de la deuda no sea infinita. Eso es lo que esencialmente hemos estado discutiendo en estas semanas y lo que ayer votó el Congreso y hoy votó el Senado. Si tuvieras que dimensionar la crisis de Estados Unidos, la gravedad de la crisis que atraviesa la economía de Estados Unidos. No se trata en ningún caso de un fenómeno parecido, cuantificable al de los años 30 y a las consecuencias que tuvimos en los años 40, pero se trata de un fenómeno de envergadura importante. Insisto, la tasa de desempleo creció al 10%, tenemos un déficit fiscal extraordinariamente elevado, tenemos una deuda pública que toca casi el 100% del PIB, tenemos una situación de desbalance global de la economía norteamericana como no conocíamos en los últimos 30 años en el conjunto de circunstancias que se ha producido. Se trata de un fenómeno muy difícil, muy complejo, pero en ningún caso se trata de un fenómeno terminal ni de la economía de mercado ni de la economía norteamericana, sino más bien lo que hemos visto en estas semanas es un estrés, insisto, grande del sistema político porque lo que el Partido Republicano, que controla la mayoría en el Congreso norteamericano, le exigía al Partido Demócrata y a la administración Obama una serie de compromisos que finalmente logró imponer, básicamente en relación a congelamiento y contracción del gasto en los próximos años y en segundo lugar un compromiso de que no va a haber aumento de impuestos para lo que los demócratas querían, que era para las franjas de ingresos superiores, que supuso mucho estrés político hasta último momento, mucha negociación, pero a algunas horas todavía por delante, finalmente el humo blanco emergió. Con una característica que me parece que es bien importante destacar. Lo que los republicanos lograron es si uno lo mira estrictamente desde el punto de vista de los intereses propios del Partido Republicano, es un logro. En primer lugar, evitaron que los aumentos de los impuestos a los sectores de ingresos más altos fueran reconstituidos. Esto era una larga batalla que Obama había puesto sobre la mesa, justamente tratando de deshacer el camino andado por Bush. En segundo lugar, lograron arrancar compromisos de rebaja de gasto público para los próximos 10 años por cifras relativamente importantes. Y en tercer lugar, y sobre todo, lograron abrir una agenda de discusión para el próximo año.
Lo que le acaban de habilitar a la administración Obama es apenas una expansión del techo de la deuda del orden de los 900.000 millones de dólares, cuando en realidad se precisaba una expansión del orden del doble o casi el triple de lo que estamos hablando. En realidad lo que hicieron fue darle esta expansión hasta fin de año y abrir una instancia del Congreso bicameral que va a estar discutiendo en los próximos meses bajo qué condiciones habrá extensiones adicionales del techo de la deuda. Eso es lo que ha llevado en estos días, en estas horas, a algunos analistas, a algunos países a tener desconfianza de la solución alcanzada, al punto tal que tenemos declaraciones de esta tarde de Timothy Geithner, que es el secretario del Tesoro norteamericano, confesando que probablemente la solución alcanzada no sea suficiente para evitar una rebaja de la calificación de la deuda soberana norteamericana. Y tenemos comentarios de Standard & Poor's diciendo que se va a tomar 30 días para evaluar si la solución alcanzada es una solución que evita la salida de la calificación AAA de la deuda norteamericana. ¿Por qué? No porque el problema económico de fondo sea un problema distinto que el que conocíamos hace 3 semanas. El problema es el mismo que hace varios años y en varios meses. El problema es que la señal que ha transmitido el sistema político norteamericano es una señal de que no hay acuerdo en Estados Unidos. Y atravesar situaciones de este tipo, complejas, con restricciones fiscales, con crisis fiscales, sin acuerdo político entre los partidos mayoritarios, es un problema. La historia de Uruguay nos remite a eso. Uruguay sigue siendo más que bien un ejemplo, porque Uruguay, además de haber tomado decisiones correctas en el momento del 2002-2003 en relación a no hacer default sobre su deuda, a diferencia de lo que ocurrió aquí cerca, también lo que se lee y se leyó en aquel momento y se sigue leyendo hoy es que dentro de los límites de las discrepancias políticas que en una sociedad democrática hay, el sistema político funcionó. Y eso es muy importante para evaluar la consistencia de las políticas macroeconómicas, para evaluar la estabilidad de un país. Eso es lo que hoy en Estados Unidos tenemos un problema. Entre otras cosas, parte del problema que tenemos ¿es realmente Obama un líder capaz de estar en condiciones de alinear los intereses de su partido y del sistema político norteamericano para enfrentar esta situación? Bueno, esto es lo que los republicanos lograron con el debate político instalar. Van a estar durante un año, precisamente un año y unos meses serán las elecciones presidenciales en Estados Unidos que revalidan o no a Obama, van a lograr tener este debate abierto. Bajo cuestión al presidente en ese sentido. Van a tener debate bajo cuestión la administración Obama. Y eso creemos que desde el punto de vista político es una buena gestión de los republicanos para sus intereses, desde el punto de vista del interés general es una mala noticia. Pero insisto, no se trata tanto de un problema económico, que es el mismo que teníamos sobre la mesa hace unas cuantas semanas, sino es un problema estrictamente de naturaleza política y de liderazgo político en Estados Unidos. Gabriel, mirando más a largo plazo sobre la fortaleza del propio sistema económico de Estados Unidos, ¿podemos estar asistiendo a un deterioro que lo lleve a dejar de ser la potencia que siempre conocimos? Es muy difícil hacer un pronóstico de esas características y mucho menos en pocos minutos, pero lo que uno puede decir es, a largo plazo, lo que hace crecer a las naciones o lo que hace crecer a las economías, sabemos poco los economistas de por qué crecen los países y por qué son más ricos unos que otros, pero si hay algo de lo que estamos seguros es que el crecimiento de la productividad, de la eficiencia en la que se combinan los factores de producción, es la clave. Los países que más introducciones de mejora de productividad han logrado en los últimos 50, 60 años son los que más crecen. ¿De qué depende la mejora de productividad? Esencialmente de la capacidad de innovar y de incorporar tecnología que los países tienen. El país líder en el mundo en la generación de conocimiento, en la mayoría de las disciplinas que uno pueda concebir, sigue siendo Estados Unidos. Los centros de producción de conocimiento más importantes a nivel global siguen estando en Estados Unidos. Eso no quiere decir que en Alemania, en China, en algunos lugares del Asia o en algunos lugares de Europa no haya centros de excelencia que están en la frontera, pero generalmente son en algunos temas parciales. Cuando uno analiza globalmente la industria farmacéutica, la industria cibernética, en general la frontera suele estar en la base de conocimiento de Estados Unidos. Y es el país donde más se invierte en esto. Entre otras cosas porque hay una industria armamentista y colaterales que lidera alguno de estos puntos. Uno puede asumir que, dado que eso es así, es muy probable que es difícil que podamos ver a corto plazo un declive de la economía norteamericana de manera tal que estemos asistiendo al inicio de una fase, que vamos a ver los que estamos vivos una sustitución del líder. Solamente para que tengan una idea, el 25% del PIB global es Estados Unidos y la economía que le sigue más cerca es China con el 9%.
hay mucha distancia todavía. El PBI mundial, digamos. El PBI mundial, hay mucha distancia todavía. Eso no quiere decir que en algún momento va a ocurrir que Estados Unidos dejará de ser la potencia hegemónica. El punto es cuándo, y yo no creo que esta crisis sea en ningún caso el inicio del deterioro secular de la economía norteamericana. En todo caso, lo que hace es corregir, va a poner sobre la mesa algún conjunto de excesos de la economía norteamericana, va a permitirle oportunidades a economías como la China, sustancialmente la China, y algunos otros emergentes, como probablemente son Rusia y Brasil e India, de hacer catch-up, o sea, de acercarse a la economía norteamericana, pero no creo que estemos en condiciones de afirmar que es el fin de la economía norteamericana. Nos queda un minutito y me gustaría preguntarte sobre Uruguay, por lo menos hacer alguna referencia, sobre todo por lo que está sucediendo en Europa, por esto que estábamos conversando de Estados Unidos, ¿qué nos espera, ¿no? En las últimas horas ha hablado el ministro de Economía diciendo que Uruguay tiene un buen respaldo, que ha estado negociando la posibilidad de algunos créditos en caso de que la cosa se siga complicando. ¿Cómo lo ves a Uruguay? A ver, Uruguay está, yo creo que sólidamente plantado ante una situación de este tipo. Uruguay tiene una situación fiscal relativamente ordenada, tiene una estructura de deuda pública mucho mejor que la que teníamos en el pasado, menor peso de la deuda en dólares, mucha mejor estructura de vencimientos que lo que teníamos, tenemos flexibilidad cambiaria que no teníamos en el pasado, tenemos menos riesgos expuestos a la economía argentina, que es la más potencialmente más inestable de la región. Tenemos un sistema financiero que luce cualquier indicador que uno tome muy sólido. O sea, Uruguay está bien preparado para enfrentar una situación compleja, como ya lo demostró en 2008, cuando la situación internacional se volvió compleja y Uruguay atravesó esto sin problemas. Eso no quiere decir que un pequeño país abierto al mundo siga siendo muy vulnerable, y por lo tanto tenemos que pensar que en este segundo semestre, seguramente en el último trimestre del año, vamos a enfrentar, producto de la situación europea, de estas crisis políticas en Estados Unidos, mucha inestabilidad, mucha volatilidad en los mercados internacionales, en las paridades cambiarias, en los precios de las deudas, en los precios de algunos commodities, esencialmente metálicos, todo lo cual nos deja a un país abierto y pequeño relativamente expuesto. El gobierno, para enfrentar esa mayor volatilidad, en principio ha estado comentando, insinuando los paquetes, digamos, de preventivos financieros para eventualmente enfrentar un escenario de restricción de liquidez que pueda derivarse. Eso, en todo caso, lo que nos va a permitir es atravesar la fase más complicada de la tormenta. Hay que tratar de mirar un poco más allá qué pasará una vez que la volatilidad en los mercados desaparezca y si el año 2012 va a seguir siendo un año tan favorable para Uruguay como lo han sido estos últimos años. Creemos que en principio por el lado de los precios de exportación sí. Uruguay no va a recibir un choque de precios significativo de los alimentos ni de los agrícolas, pero es muy probable que cuando el polvo baje un poco y veamos con un poco más de claridad la resolución de los problemas de la crisis fiscal del sur de Europa y en particular de la crisis política en Estados Unidos, encontremos una economía con menos liquidez internacional, con menos dinero barato, con menos acceso, con menos disponibilidad de inversiones importantes para la región, lo cual es un escenario menos favorable que el que tenemos hoy, pero también que va a ayudar a enfriar un poco la economía, una economía que luce, hoy tenemos el dato del IPC, que ya mostró que estamos en 0,75 de inflación mensual, desacelerándose respecto del mes anterior, que teníamos un 8,5, pero todavía con un registro de inflación elevado, lo cual demuestra que la economía uruguaya tiene que continuar enfriándose y ayudar a que esa economía se enfríe. Gracias por habernos acompañado, Gabriel. Gracias a ti. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad. Los esperamos.